Buenos días, profesora Gómez Hurtado Aleida. Nosotros somos el equipo 14 y vamos a exponer sobre el reconocimiento del equipo de laboratorio y uso de aparatos de medición con un simulador. Los integrantes de este equipo somos Martínez Silva Ángel y su servidora Vázquez Álvarez Daniela Viridiana del grupo 4M8. Comenzamos. Multímetro. El multímetro es un dispositivo que se utiliza para la medición de magnitudes eléctricas. Estos instrumentos pueden emplearse con corriente alterna o con corriente continua. Existen los multímetros analógicos y los multímetros digitales. Osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una gráfica de amplitud en eje vertical y tiempo en el eje horizontal. El osciloscopio presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X horizontal representa tiempo y el eje Y vertical representa las tensiones. Semiconductores. Los semiconductores son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico, pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante en la naturaleza después del oxígeno. Un material conductor ofrece poca resistencia al paso de electricidad. Fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU y también se conoce como fuente de poder. Tipos de semiconductores. Semiconductores intrínsecos. Cuando un material es semiconductor intrínseco, es capaz de transmitir electricidad en estado puro, es decir, sin impurezas ni átomos de otro tipo en su estructura. Cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones en su órbita externa, electrones de valencia, que comparte con los átomos adyacentes formando 4 enlaces covalentes. De esta manera, cada átomo posee 8 electrones en su capa más externa, formando una red cristalina, en la que la unión entre los electrones y sus átomos es muy fuerte. Por lo consiguiente, en dicha red, los electrones no se desplazan fácilmente, y el material en circunstancias normales se comporta como un aislante. En tipos de semiconductores también tenemos semiconductores extrínsecos. Se diferencian de los semiconductores intrínsecos porque contienen un pequeño porcentaje de impurezas, elemento trivalente o pentavalente. Para mejorar las propiedades de los semiconductores, se les somete a un proceso de impurificación llamado dopaje. Consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. Teoría atómica. La teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene y que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. De ella salen distintos modelos atómicos que fueron postulados por varios químicos y físicos. Modelo atómico de Demócrito. Demócrito fue el filósofo griego que postuló por primera vez un modelo acerca del átomo. Demócrito decía que la materia es una mezcla de elementos que poseen las mismas características, comprendidos de entidades infinitamente pequeñas, que no podríamos observar a simple vista llamándolos átomos. Los 3 puntos principales de su teoría son: 1. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e indivisibles. 2. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. 3. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Modelo atómico de Dalton. Este científico postuló su teoría atómica retomando algunas ideas de Demócrito. Gracias a este modelo se considera al átomo como la partícula fundamental de la materia, con la característica de que al agruparse forman moléculas. Los puntos más importantes de su teoría son: 1. Los elementos están formados por átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Y 3. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos combinados de manera sencilla y constante, formando entidades bien definidas llamadas moléculas. Modelo atómico de Thomson. Basándose con la información que existía en ese entonces, Thomson presentó algunas hipótesis, tratando de justificar dos hechos. 1. La materia es eléctricamente neutra, por lo que,
Además de contener electrones, debe de haber partículas con cargas positivas. 2. Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Su modelo consistía en una especie de pastel entre comillas, en la que los electrones aparecían incrustados como si fueran trocitos de fruta, entre comillas. De esta forma, pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva y que había un número determinado de electrones distribuidos uniformemente dentro de esa masa con carga positiva. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford fue un discípulo de Thomson e identificó dos tipos de radiaciones a las que llamó alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, estableció un modelo molecular que tiene las siguientes características. 1. El átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y casi toda su masa. 2. En la zona exterior corteza se encuentra la carga negativa que está formada por electrones. 3. El núcleo contiene protones. 4. Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. 5. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con la del átomo. Modelo atómico de Bohr. Bohr realizó estudios con hidrógeno y gracias a esto estableció que 1. Los átomos que tienen el mismo número de electrones de valencia y que poseen distintos números tienen características similares. 2. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. 3. Los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. 4. Los átomos son eléctricamente neutros, pero si tienen electrones cargados negativamente, pueden contener otras partículas con carga positiva, protones. 5. Chadwick descubre que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. A continuación tenemos la tabla comparativa de instrumentos de medición. En la columna izquierda observamos el nombre del instrumento de medición, el multímetro análogo, el multímetro digital, batímetro y osciloscopio. En la columna central tenemos el instrumento de medición en la vida real y en la columna derecha y final observamos el instrumento de medición en un software de simulación. En este caso utilizamos Liveware. Ok. Como vemos en la tabla, se puede observar los distintos instrumentos de medición. Una característica importante de los instrumentos de medición en el software de simulación es que no presenta perilla, con lo cual podemos cambiar a corriente, voltaje u ohm, con lo cual podemos decir que con un solo clic de la configuración podemos cambiar su medición, el tipo de medición más bien. Otra característica interesante es que en los instrumentos de medición del software de simulación podemos conectarlos a cualquier tierra que podemos poner para poder calcular lo que se requiera, algo que no sería posible en los instrumentos de medición en la vida real. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y agradecemos su atención.